Bueno, buenas noches. Me disculpo por la tardanza, pero bueno, voy a hacer esto muy rápido. La verdad sí estudié muy bien el tema, pero pues por temas de tiempo voy a hacer esto muy específico. Bueno, profe, entonces pues empecemos. Esta semana 4 y 5 estamos manejando el tema de las expresiones algebraicas y las ecuaciones. Entonces, como podemos ver, una expresión algebraica se define como un conjunto de términos algebraicos, simplemente. En el ejemplo de acá podemos observar cómo está dividido. Entonces podemos ver que el término algebraico está en signo, la variable, ¿sí? Uy, qué pena, me devuelvo. Signo, la variable, el exponente como tal, la parte literal, que la parte literal pues simplemente es el exponente más la variable más el exponente, el coeficiente que simplemente es el número. Aquí abajito podemos observar un ejemplo de cómo se subdivide el término algebraico. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, aquí debemos tener en cuenta los términos semejantes. Entonces, de una de las guías yo saqué un ejemplo donde se pueden extraer los términos que sean semejantes. Entonces, en este caso aquí nosotros tendríamos que por ejemplo, el 2xy sería semejante con el 3yx. A pesar de que no estén en el mismo orden, igual son términos semejantes. Estos dos también serían semejantes con x y y, porque tienen las dos expresiones. Bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Está el menos 2m al cuadrado, que sería semejante con el 1/6 al cuadrado de m al cuadrado. Y aquí también tenemos m al cuadrado absoluto, también sería semejante. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice para una nota para tener en cuenta, que es que en la parte literal de un término algebraico las variables pueden estar en desorden, lo que decíamos. ¿De acuerdo? Bueno, la reducción de términos semejantes. Entonces para reducir términos semejantes se deja la misma parte literal y se suman o restan los coeficientes, como por ejemplo acá. Entonces tenemos 2x a la 2 y 4x a la 2. Son términos semejantes y poseen signos iguales. Por lo tanto, entonces uno puede sumar los dos coeficientes, ¿cierto? O restarlos si es el caso. En este caso entonces 6y menos 4y. Entonces, digamos que 6 menos 4, entonces nos daría 2. Y dejaríamos el término que es y. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, monomio. Monomios y polinomios. Monomio cuando solo se tiene una expresión, polinomio cuando se posee 4 o más expresiones o términos. Se clasifica en binomio o trinomio. Entonces un binomio pues posee dos términos, como lo muestra aquí el ejemplo. Un trinomio posee 3 expresiones, como lo muestra también el ejemplo. ¿De acuerdo? Si vemos aquí, entonces podemos separar. Incluso podemos ir desde aquí, desde el 3/4 de x a la 2 hasta antes del signo, ¿no? Que sería hasta y5. Después cogemos desde el signo para adelante, sería otra expresión. Desde 6/7 x a la 7 a z7. Este sería para el binomio. Continuamos. Bueno, adición y sustracción de monomios. Permítanme, adición y sustracción de monomios. Entonces, si no se tiene un signo, automáticamente va a ser positivo, ¿no? Si yo tengo un número solo, automáticamente va a ser positivo si no tiene el signo negativo. Bueno, entonces si tienen términos semejantes se realiza la suma de manera normal y se le deja el mismo término, lo que veíamos atrás. Entonces, por ejemplo, este caso, donde 1 menos 9x más menos 2, aquí faltó el paréntesis, x. Bueno, aquí nos dice incluso, se recomienda para evitar confusiones separar términos cuando poseen signos contiguos. Esto es como para evitar confusiones, ¿no? Entonces después se multiplican los signos para quitar el paréntesis, como lo muestra ya aquí el ejemplo. Entonces, como lo vemos, 9x más menos 2x, entonces más por menos, entonces 9x menos 2x nos daría 7x. ¿De acuerdo? Vamos a continuar rápidamente. Tenemos otros ejemplos acá, pero entonces pues vamos a continuar porque la verdad estoy corto de tiempo. Sustracción.
Entonces la sustracción es muy similar, obviamente lo que cambia es pues el signo y pues la operación como tal. Lo que podemos recordar es que el 1 no es necesario colocarlo. Si tengo una letra donde o una operación donde me da, puede ser menos 3x, digo más 3x, o bueno 3x menos 3x, simplemente me va a quedar, perdón, si tengo de pronto 2x menos 3x menos 2x, entonces no tengo que poner 1x, puedo dejar solo el x. La x, perdón. Entonces, como para recordarlo. Entonces, dice que también tener en cuenta si un término está sin coeficiente, se entiende que va acompañado del número 1. Bueno, esto es más para cuando tengamos operaciones. Hay que tener en cuenta que si está sola la variable, pues obviamente hay que tener en cuenta que siempre va a tener el 1 en su lado izquierdo. La suma de expresiones algebraicas con fracciones. Bueno, esto no tiene mayores diferencias en cuanto a la suma de fracciones normal. Lo que debemos tener en cuenta son los términos semejantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en este caso, donde 1/2 de x más 3/4 de x al cuadrado más menos 1/3 de x. Aquí los términos semejantes obviamente serían menos 1/3 de x con 1/2 de x. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos muestra. Entonces dice que aplicamos la ley de signos, esto ya es lo normal. Y luego utilizamos el método cruzado, donde 1 por 3, 3, 2 por 1, entonces menos 2 por menos 1, entonces sería menos 3 menos 2, y pues es 2 por 3, 6, que sería el denominador. Sigamos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de sumas algebraicas. Profe, como un comentario adicional, yo hice ya las evaluaciones porque yo sí estudié todo el tema, solo me colgué en el video, pero fue lo único que me colgué. Yo hice todo el tema, lo estudié, practiqué, no saqué 5, pero me esforcé, créame que sí, profe. Sé que el video está un poco flojo, pero pues me pido disculpas. Voy a continuar rápidamente porque ya se me va a vencer el tiempo, profe. Entonces, multiplicación de... Bueno, aquí no sé qué pasó, se me cayó aquí el tema, pero me imagino que es la multiplicación de las expresiones algebraicas. Entonces, se cogen los términos del primer polinomio y se multiplican todos por los términos del segundo polinomio. Entonces, como muestra acá, 3x más 2y por 5x menos 4y. Entonces cogemos 3x por 2y, ¿sí? Que nos daría, perdón, 3x por 5x, que nos daría 15x al cuadrado, porque recuerden que en la multiplicación, si se multiplican las, perdón, si se multiplican bueno, las variables. Entonces, sigamos, 3 por 4, 3x por 4y, entonces 12xy, porque como no son términos semejantes, debo dejar las dos letras, o variables. ¿De acuerdo? Seguimos entonces, 2y por 5, entonces sería 10xy, porque no son términos semejantes, y 2 por 4y, 2y por 4y por menos 4, entonces más por menos menos, 2 por 4, 8, entonces menos 8y al cuadrado. Y esto nos daría entonces igual a 15x a la 2 menos 2xy menos 8y al cuadrado. Entonces, ¿qué nos cambió aquí? Que pudimos restar el menos 12xy más 10xy, porque son términos semejantes, por eso nos dio 2xy. Bueno, los criterios para la multiplicación sí lo saqué del taller, profe, lo leí todo, leí solo hasta el segundo recurso, pero pues lo leí todo y saqué la verdad pantallazos porque pues por tema de tiempo. Entonces esto pues lo voy a obviar un poco. Bueno, este ejercicio yo quería resolverlo, profe, como estoy sin tiempo, pues, pero yo sí lo resolví. Este ejercicio entonces me da como resultado final, él me da... ¿Dónde está? Perdón, profe, un segundito.
Entonces, como resultado final, este ejercicio me da a mí 22m al cubo n menos 8m a la 4 n a la 2 más 12m2 n menos 15m2 menos 18m2. Que bueno, eso en total. Bueno, sigamos. Me disculpo. Bueno, en ecuaciones. Pues en general una ecuación es toda igualdad que contiene elementos conocidos, comúnmente llamados datos o constantes, y elementos desconocidos, denominados incógnitas, y que solo se verifica si es verdadera ciertos valores de las incógnitas que entran en ella. Bueno, esta parte de la transposición no la voy a obviar. Bueno, las clases de ecuaciones la voy a obviar. Bueno, los grados es importante. Un grado de la ecuación incógnita está dado por el exponente máximo que afecta a la incógnita una vez que el primer miembro sea igualado a 0 y previa reducción. En general, el grado de la ecuación es el grado del polinomio. Por último, profe, y me disculpo de verdad por este video, pero pues fue por temas de tiempo, pero yo sí estudié de corazón. Yo busqué un ejemplo, la verdad, lo busqué en internet, porque pues en las guías había muchos, pero no quería utilizar uno que estuviera en la guía. Entonces lo que hice fue buscar uno en internet, un ejemplo de una ecuación llevada a la vida real, ¿no? Entonces, dice que si desea repartir 290 naranjas entre Juan y Pedro de forma que Pedro reciba 40 más que Juan, ¿cuántas naranjas le corresponden a cada uno? Entonces aquí conversión del problema. Entonces escogemos la incógnita para resolver el problema, que es lo que siempre debemos hacer, según lo que le digo, que en este caso sería Juan, ¿sí? Que lo vamos a representar con una X, con X número naranja, ¿no? Por lo que Pedro tendrá X más 40. Entonces, X más 40 es igual a 290. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que Juan, que está representado como la X, más X, que son la cantidad de el número de naranjas, más 40, que son las naranjas que ya están, entonces da 290. Estoy diciendo la primera X, el número de naranjas de Juan, y X más 40 el número de Pedro. Entonces aquí tenemos la solución, donde entonces X más 40. Entonces X más X, 2X más 40 igual a 290. Entonces 2X y vamos a despejar la X, ¿no? Entonces el 40, como está sumando, pasa al otro lado, pero cambia la operación, no el signo, la operación. Y esto nos da como resultado 2X igual 290 menos 40. Entonces 290 menos 40 da 250, seguimos con el 2X. Ahora, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? La X queda sola, X igual 250 dividido en 2, lo que nos da X igual a 125. Entonces, cuando las naranjas le corresponden a cada uno, entonces a Juan le corresponden 125 naranjas y a Pedro 125 más 40, que es 165. Al sumar 125 el resultado será 90 la cantidad original de naranjas. Muchas gracias, me disculpo de nuevo, profe, lo hice lo más de Juan que pude, pero le aseguro que hice las 3 evaluaciones, quiz, la actividad y la evaluación de corazón. No saqué 5, que era lo que quería, pero lo hice muy a conciencia. Agradezco el tiempo, me disculpo por el video tan flojo y nada, gracias.